Hola chiquillos, chiquillas del Liceo Araucanía. Gusto en saludarles nuevamente. Habla su profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, profesor Víctor Hugo Ríos Astorga. Les envío un gran abrazo fraterno a todos mis estudiantes de séptimo año básico del Liceo Araucanía. Inicio de la clase. Bien, estudiantes, vamos a trabajar el texto de la página 88 a la 101. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros en esta oportunidad? La última parte del Imperio de Roma, que es el imperio y en su fin, donde finalmente se confluencian tres grandes ideas o tres grandes tradiciones o culturas, que es la grecorromana, la judeocristiana y la germana. ¿Ya? ¿Qué vamos a trabajar también? Vamos a trabajar de la guía de la plataforma sanramon.netclat.cl. Tú puedes ingresar, descargar la unidad número 3, ¿no es cierto? Descargamos la guía número 1 y se escribe en el cuaderno, ¿no es cierto?, el número de la guía, el título y el objetivo de la guía, que dice que explicar que la civilización europea se conforma a partir de la fragmentación de la unidad imperial de Occidente, del Imperio Romano y la confluencia de las tradiciones greco-romana, judeo-cristiana y germana. Bien, ¿qué más también se escribe en el cuaderno? En el cuaderno se escribe todo lo que es pregunta y respuesta. Recordemos, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice acá, define con tus palabras los siguientes conceptos. Imperio. Imperio es la última etapa de la evolución de la cultura humana, donde el imperio significa que hay una monarquía con un ejército y que se expande, ¿ya? Bueno, el cristianismo es una corriente filosófica, espiritual, que habla sobre la práctica de Cristo en la tierra, ¿bien? Y los germanos eh, es un pueblo, ¿no es cierto?, que vivía fuera de Roma. Los romanos le llamaban bárbaros, ¿no es cierto? Y eh, los germanos son los actuales alemanes, por decir, ya son del norte de Europa. Los vikingos también los conocen en una parte de la historia, ¿ya? Los pueblos germánicos. Ya, chiquillos, chiquillas. Desarrollo. Bueno, vamos a seguir trabajando las mismas áreas del sector de Europa, ¿no es cierto?, en el mar Mediterráneo. Ahora de Grecia nos vamos a pasar a Roma, ¿ya? A esta península, la península itálica, donde está aquí el monte de los Apeninos, ¿no es cierto? Aquí estaba la Magna Grecia, ¿no es cierto?, las colonias de los griegos, aquí están los griegos, ¿ya? Acá están los egipcios, acá al frente, ¿ya? Ahí. Egipcios, griegos, romanos, ¿ya? Acá están los judíos, ¿m? Los persas también más acá, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a comprender el día de hoy? Vamos a comprender de que Roma tiene, en su historia, tiene tres etapas. La primera es la monarquía, con los reyes, comienza con Rómulo y Remo, ya los dos hermanos amamantados por una loba, ya, y el último monarca es Tarquino el Soberbio, donde este periodo, ¿no es cierto?, se acaba en Roma, ¿no es cierto?, con los siete reyes, las siete colinas, y comienza después un periodo llamado la República, la cosa de todos, res pública, cosa de todos, ya donde todos los aristócratas, pater familia podían participar, ya las mujeres no, obviamente. Recuerden que estas culturas, estas civilizaciones son patriarcales en la antigüedad, ¿ya? Y la república va a llegar, ¿no es cierto?, a finalizar con los triunviratum y comienza el imperio, ¿no es cierto?, con Octavio, que se va a denominar Augusto, el mejor. Y este es el periodo que vamos a estudiar el día de hoy, ¿no es cierto? El periodo del imperio, ya cuando Roma tiene todo el mar Mediterráneo, ¿no es cierto? Y cae el imperio finalmente con las invasiones germánicas, ¿ya? Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿sí?
Entonces, aquí tenemos una imagen eh, potente que habla sobre la máxima expansión del Imperio Romano. Todo lo que está de color café oscuro, ¿no es cierto? En España, Francia, Gran Bretaña, Italia, los Balcanes, Grecia, ¿no es cierto? Los judíos, eh, Egipto, ¿no es cierto? El norte de África, Cartago, el estrecho de Gibraltar. Todo eso va a ser territorio romano. Ya a todo esto se le va a llamar el Mare Nostrum, el mar nuestro en latín, Mare Nostrum. Y en la última etapa, ¿no es cierto?, en el periodo de Augusto, como lo tenemos acá, Augusto, se le va a denominar como la etapa del periodo de la Pax Romana, de la paz romana. Ya había conquistado todo. Entonces hay un periodo de comercio, de intercambio cultural, entre otros. Bien. Actividad 2. Investiga en qué consistió la Pax Romana. Bueno, lo acabo de decir. Acá tenemos otro mapa que nos muestra lo mismo, pero de otra manera. ¿Ya? Entonces, es interesante saber cómo ya hay una misma transmisión cultural en torno al mar Mediterráneo. ¿Ya? No olvidemos la influencia de los griegos, ¿no es cierto? Y antiguamente, ¿no es cierto?, también de los fenicios, entre otros. Bueno, como acaba de decir, en el periodo del Imperio, el Imperio Romano, ya cuando llega toda esta máxima expansión con el Mare Nostrum y la paz romana, el imperio se va a llegar a una etapa ya de división. Diocleciano lo va a dividir en 4 zonas administrativas, sistema llamado tetrarquía, a cargo de 2 Augustos y 2 Césares, con el fin de evitar una nueva anarquía militar al momento de la sucesión del imperio. ¿Ya? Actividad 4. Explica con tus palabras en qué consiste la tetrarquía, qué características tenían. Tetra, 4, ¿no es cierto? Las cajas Tetra Pak significa 4. ¿Ya? Después ya al ir finalizando el periodo del imperio, ¿no es cierto? Tenemos Constantino que se va, que permitió que la existencia legal de la Iglesia Católica ya no es proscrita, ¿no es cierto? Que no andaba siendo perseguida, sino que ahora es religión aceptada, con Diocleciano en el Edicto de Milán, ¿ya? Constantino va a fundar la ciudad de Constantinopla, ¿no es cierto?, que corresponde, ¿no es cierto?, al actual Estambul, Turquía. Y Constantino, ¿no es cierto?, va a permitir que el cristianismo ya se esté expandiendo por todo el Imperio Romano. Actividad 5. Investiga y nombra un cambio que se produce en el Imperio Romano al pasar de politeísmo a cristianismo. ¿Ya? Antes estaban los dioses romanos, ahora hay un solo Dios, ¿ya? En este caso de Jesús. Finalmente ya con Teodosio ya el poder decae, el Imperio Romano se divide, ¿no es cierto?, en dos, y el último emperador se llama Rómulo Augusto, tal cual como el primer emperador, el primer emperador y el primer monarca, ¿ya? Rómulo Augusto. Ya chicos, actividad final, uno de los elementos más importantes de este periodo eh, es la mezcla cultural que se produce. Investiga acerca de la figura del general romano Estilicón y responde: ¿por qué es un ejemplo de la mezcla entre las culturas romana, cristiana y germana? ¿Ya? A la caída de Roma. Bien. Cierre de la clase. Chiquillos, chiquillas, en el día de hoy hemos hecho un resumen de la última parte del Imperio de Roma, ¿ya? Hay 3 periodos importantes, ¿no es cierto? Pero este es el que estudiamos el día de hoy. En este periodo del Imperio es cuando llega a su máxima expansión, ¿ya? Es cuando ya se obtiene todas las conquistas de los pueblos en torno al mar Mediterráneo. Por eso se le va a llamar Mare Nostrum y la Pax Romana. Y después vamos a ver que el imperio se va a estar dividiendo, ¿no es cierto? Primero en tetrarquía, en 4 partes, ¿no es cierto? Después en 2 partes finales y vamos a encontrar, terminando, que
Imperio Romano va a aceptar el cristianismo como religión, ¿no es cierto? Monoteísta dentro de las comarcas romanas. Ya chiquillos, chiquillas, estamos en contacto. Cuídense mucho. Nos vemos.